Soy Luis Felipe González, MVP Venezuela. En esta oportunidad les mostraré una presentación titulada ¿Por qué usar C++ Builder? He aquí la agenda. ¿Cuáles son las características y bondades de C++ Builder en la plataforma Windows y multiplataforma? En la plataforma Windows mostraré para ustedes demos de web services, servicios de Windows, plataforma Com Plus, Redful. Y en multiplataforma mostraré para ustedes unos demos relacionados con acceso a la base de datos PostgreSQL desde Windows y desde macOS, y acceso a SQLite desde Android e iOS. Como sabrán, yo soy un poco enemigo de los PowerPoint, así que el 95% del webinario van a ser demos de C++. Comencemos. Características y bondades de C++ Builder. Tenemos el compilador basado en Clang para Win32, 64, iOS y Android, soporte completo a C11 y soporte a C17 y a Linux, que los tenemos ya en beta. Multiplataforma, un solo código, múltiple interfaz de usuario dependiendo de cuál es la plataforma que usted está usando. Un gran número ya fueron incorporados componentes nativos. Soporte a múltiples bases de datos. Soporte servidores REST, soporte a el Internet de las cosas, servidores web, y tengo un framework de conectividad multiplataforma y multidispositivo. Tenemos el depurador avanzado, mejor integrado a el IDE, básicamente el mejor de su clase. Soporte de componentes nativos para Windows, completamente compatibles con Windows 10. Y la bondad más importante de C++ Builder es que es la única herramienta que te permite desarrollar rápidamente aplicaciones nativas multiplataforma. Es un gran diferenciador con respecto a las otras herramientas. En la plataforma Windows mostraré para ustedes web services, servicios de Windows, componente Com Plus y unos ejemplos de DataSnap REST. Comencemos con los ejemplos. Comencemos con el demo de web services. Seleccionamos web services, standalone application, BCL, verificamos el puerto. Vamos a crear demo web services. Ok, esto nos crea una plantilla, nos crea una interfase donde vamos a declarar todos los métodos que van a ser expuestos vía SOAP, y nos crea una clase que implementa la interfase donde deben ser declarados. Salvemos nuestro proyecto. Server. Dejemos el formulario web módulo como está. Server. Ok. Bien. Lo primero que vamos a colocar es que vamos a colocar un método que simplemente va a sumar. Muy simple. Ok, muy simple este método. El otro método que vamos a colocar es un método que nos va a devolver el JSON de una estructura de base de datos. No va a recibir parámetros. Ok, tengo mis dos métodos. Estos dos métodos son métodos virtuales puros, están asignados a 0, deben ser implementados. Entonces vamos a copiarlos aquí. La palabra virtual ya no se necesita. Ok, porque van a ser implementados. Ok, vamos a colocarlos aquí. Y aquí lo tenemos. Vamos a colocar la firma.
nuestros métodos. Ok. Muy bien. El primer método simplemente va a retornar x más y. Listo. Para el segundo método vamos a utilizar ciertos artificios. Esto va a devolver un JSON. Ok. Y vamos a utilizar los Smart Pointer para esto. Lo colocamos aquí y vamos a crearlo para asegurarnos que la memoria va a ser liberada. JSON Array. Este va a ser el JSON Result. Entonces vamos a retornar JSON Result. ToString. Ok, ¿qué logramos con esto? Que la memoria se va a liberar automáticamente al salir del scope de ese método llamado getCountry. Chévere. Ok. Para hacer esto, acuérdense que hablamos de productividad. Voy a colocar un data módulo que se va a conectar a una base de datos. Este data módulo se va a conectar a una base de datos y va a traernos información. Vamos a salvar el data módulo. Ok, que el nombre le vamos a poner el data módulo. Ahí tenemos DMMain. Lo colocamos en el Data Explorer, arrastramos y automáticamente notarán que colocó dos componentes. Uno que es la conexión y otro que es la tabla. Eso ya está listo, asociado perfectamente. Ok, chévere. Nos vamos entonces donde estamos haciendo la implementación, le decimos Use Unit y seleccionamos el data módulo. Ubicamos en el método y lo primero que vamos a validar es si la base de datos se encuentra conectada. Employee Connection, Connect. Si ese es el caso, bien. Si no es el caso, hacemos la conexión. Listo. Para facilitar, yo voy a obtener la referencia de la tabla en un fd query, que lo voy a llamar query para que el nombre sea más corto, ¿verdad? Que esto sería country table. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que esto se activa. Luego vamos a recorrerla. Típico. Estamos recorriendo hasta que no sea el final. ¿Correcto? Bien. Esto me permite recorrer la tabla. Para evitar que nos quedemos en un loop infinito, es importante que nos aseguremos que haya un next. Ok, internamente vamos a crear un tJSON-Object. Este tJSON-Object es el que va a tener la información de cada registro. Lo tenemos aquí, JSON-Object, appear, ok, conocemos los nombres de los campos, si no lo podemos verificar por aquí. Aquí tenemos country and currency, entonces country, ok, y de dónde viene, de query field by name, ya conocemos este método. Y lo vamos a retornar como string. Ok, vamos a copiar y con mucho cuidado asegurarnos que ahora vamos a crear el otro peer que va a tener la información del otro campo. Luego de esto no logramos nada si no adicionamos al JSON Result que vamos a adicionar al JSON Result. Vamos a adicionar el JSON Object. Ok, lo tenemos. Vamos a ver. Ok, tenemos compilado el proyecto. Luego de compilar el proyecto, vamos a ejecutar el server
y vamos a chequear el web services. Vemos aquí que existen dos métodos, ¿ok? Y aquí tenemos el WSDL que no los vamos a copiar porque lo necesitamos, dejamos el servidor ejecutándose y lo necesitamos para el cliente. Vamos a adicionar un nuevo proyecto. Ese proyecto que vamos a adicionar es un proyecto BCL for Application. Salvamos. Nos ubicamos en la carpeta donde estoy haciendo todo. Lo pongo en cliente. Formulario main client. Ok, y salvamos todo, perdón. Vamos a salvar el cliente también. Ok, el project group lo vamos a salvar como web services group. Bien, en el cliente vamos a colocar un edit, que es nuestro probador realmente, otro edit, y vamos a colocar un botón. Ok, colocar este botón. Vamos a colocar un nuevo botón y vamos a colocar un campo memo. En el campo memo vamos a tener la información que viene como JSON. Simplemente es un demo bastante funcional. Nos colocamos aquí, texto en blanco. El primer botón va a ser sumar y el segundo botón va a ser countries. Ok, un paso importante que tenemos que hacer es colocar en web services, importar el web services. Bien, esto nos va a crear el proxy a través del cual vamos a hacer la invocación. Ven que aquí están exportados ambos métodos, el que suma y el que obtiene los countries. Ok, salvamos tal cual como fue exportado y aquí en cliente vamos a decirle use unit. Veamos que tiene él y aquí tiene un namespace. Dentro del namespace tiene el método que vamos a utilizar, que básicamente de una vez nos arma el tema que va a utilizar la plataforma para hacer la invocación. Ok, vámonos con el botón sumar. Namespace, DI, demo cliente, mismo namespace y el método que vamos a invocar. Ok, el primer método básicamente va a sumar, entonces vamos a declarar las variables dobles que vamos a pasarle a este señor. Ok, utilizo el otro. Y ahora el retorno. El retorno, vamos a llamarlo Z, que va a ser la invocación del demo cliente sumar, que va a sumar X más Y. Y para mostrar el resultado vamos a escribir un show message. En este show message vamos a escribir el resultado. Okay, la suma es porcentaje 8.2F y Z.CST. Bien, probemos el cliente a ver si el cliente efectivamente hace la suma. Ejecutamos el cliente. 12.34, 56.78 y le damos sumar. Y tenemos el resultado perfectamente. Ahora vamos a implementar el otro método que tenemos allí, que es el método que se comunica con base de datos y extrae información de la base de datos. Vamos a utilizar esto mismo que tenemos aquí. Ok, y aquí vamos a colocarle memo 1
.text es igual a democliente.getCountries y hacemos la prueba y hacemos la invocación del segundo método y ahí tenemos la información del JSON de resultado. Ahí está un array y cada uno de los países registrados en esa base. Bastante sencillo, muy simple cómo hacer una plataforma de web services con C++. Continuemos ahora con el demo del servicio de Windows. Creo automáticamente una plantilla. Vemos que esta unidad 5 hereda de una clase llamada tServices. Vamos a salvar todo. Bien, salvado, vamos a ubicarnos en el diseñador y vamos a ver las propiedades aquí. Ok, vamos a nombre, ok, y cambiamos el display name. Aquí en los eventos vamos a implementar dos eventos. El evento start y el evento stop. Tenemos una propiedad que es pasada por referencia, un atributo. Esta debe ser seteada a true, de manera tal de decirle a la plataforma del servicio de Windows que el servicio fue inicializado o fue detenido. Ok, mi servicio va a tener la capacidad de recibir una petición socket. Vamos a colocar un componente socket. Colocamos un componente TCP server y este componente vamos a implementar el evento. De esta forma. Si está conectado, él va a leer la información que está en ese handler. En este caso vamos a leer una cadena y vamos a transformar esa cadena de vuelta. Vamos a utilizar una unidad que nos permite eso. Veamos. Ok.
y vamos a retornar la información. Vamos a cambiar esto para tener dos variables diferentes. Vamos a utilizar el mismo handler para enviar la información de vuelta a el cliente. Ok, tenemos el servicio. Vamos a construir el servicio. Bien, hemos colocado este componente, pero este componente hay que ponerle puerto. Vamos a utilizar 20.000. Aquí podríamos también hacerlo. Ponerle 20.000. Ok. Y tiene una propiedad active, ¿verdad? Vámonos a los eventos, y en los eventos, en el evento start, está activo. En el evento stop vamos a detener ese socket. Ok, construimos el servicio. Muy bien. Ahora tenemos que instalar ese servicio. Para instalar el servicio, vamos a ver dónde está el servicio como exe. Aquí tenemos el servicio en esta ruta. Copiamos la ruta. Vamos a ejecutar una consola como administrador y nos vamos a ubicar en esa ruta. Ok, ¿cómo instalamos el servicio? Demo service install. Ok, servicio instalado satisfactoriamente. Vamos a asegurarnos que esto es así. Vemos los servicios y vamos a buscar el servicio. Servicio demo. Aquí tenemos el servicio. Chequeamos. Este servicio tiene la ruta donde está el exe. Ok. Él lo que hace es levantar un socket, ¿verdad? Vamos a verificar. Puerto 20.000. Hablábamos del puerto 20.000. Aquí no vemos ningún puerto 20.000. Vamos a levantar el servicio a ver qué sucede. Iniciamos el servicio. Volvemos a chequear. Y aquí tenemos el puerto 20.000. ¿Ok? El servicio está escuchando en el puerto 20.000. Ahora vamos a hacerle un cliente. Vamos a hacer un cliente que envíe información a ese servicio. Seleccionamos una aplicación BCL. Vamos a salvar todo nuevamente. Nos ubicamos en la carpeta donde tenemos los demos. Colocamos un cliente. Y salvamos el proyecto como cliente. El project group lo vamos a salvar como Windows Services Group. Ok, lo tenemos allí. Vamos a colocar un botón de edición y vamos a colocar, un componente edit y vamos a colocar un botón. Este botón va a invocar el mensaje y va a venir de vuelta. Y lo vamos a poner en el show message. Ok, vamos a colocar un componente TCP client, el cual va a hacer la conexión. Localhost y el puerto 20.000. Ok.
Bien, ejecutemos el cliente, hagamos la prueba. Ejecuto el cliente. Vamos a escribir Oracle y vamos a invocar. Perfectamente, fue y trajo la información. Continuando, vamos a hacer el ejemplo del componente ComPlus. Vamos aquí, New, ActiveX, creamos una librería y nos vamos a ubicar en donde queremos salvar. Ok, lo siguiente es que tenemos que crear un Automation Object, componente ComPlus. Tenemos varias opciones. Ok, en este caso es un demo. Vamos a colocar un Automation Object, facilito. ¿Cómo lo vamos a llamar? Calculadora. Ok, ubicándonos en esta interfase, vamos a decirle New método y vamos a crear un solo método y lo vamos a llamar sumar. ¿Qué parámetro va a tener? Parámetro de entrada, un parámetro de salida y vamos a tener un parámetro adicional que va a ser un parámetro de entrada y salida. Ok, dice que debe ser pointer. Ok, lo colocamos pointer. Excelente. Ok, refrescamos. Él debió haber creado una implementación para nosotros. En esta implementación vamos a colocar el resultado. Vamos a decir que z es igual a x más y. Return 0. Ok, construimos. Bien, luego de haber construido, vamos a ponernos el Component Services. Vamos a crear una aplicación que vamos a llamar Coverage 11 Server Application Finish. Aquí en Coverage, en Component, vamos a decirle adicionar nuevo componente, instalar un nuevo componente y vamos a buscar la ruta. Calculadora. Bien. Con su método sumar. Ahora hagamos un cliente. Adicionar nuevo proyecto. BCL for Application. Vamos a salvar todo. Vamos a buscar la ruta para salvar. Minuto. Minuto. Ahora sí, vamos a cliente. Ok, ahora sí. Vamos a colocar dos edit. Y un botón.
simplemente para hacer la prueba de la llamada al componente con. Ok, ahora vamos a hacer una importación de ese componente. Next. Adicionar la unidad. Finish. Vamos a salvar este también. Salvar como. Y la vamos a poner donde tenemos el cliente. Ok, nos colocamos en el formulario del cliente y le vamos a decir use unit. Use unit. Ok, listo. Adicionamos ahí en el header. Ok, vamos a ubicarnos esta clase generada. Vamos a buscar, él generó un template, que es el template, ve cómo se llama la interfase y calculadora. Él generó un template que tenemos aquí, co-calculadora. Ubicamos aquí, en sumar, y calculadora, tenemos ahí, es igual veamos cómo se llama, create. Ok, y call tiene el método sumar. Ok, ahora vayamos doble x es igual a str to float ed2 doble z es igual a 0 y aquí vamos a pasar x, y vamos a pasar z. Vamos a escribir un show message y veamos la ejecución de nuestro cliente a ver qué sucede. Ejecutamos el cliente 1234 67.89 y le damos aquí sumar y ahí tenemos la suma a través del componente con. Muy simple hacer un componente con usando C++ Builder. Continuando con los demos de Windows, vamos ahora a crear un servidor Data Snap REST que se comunique a base de datos y un cliente que lo consuma. Seleccionamos Standalone, BCL, chequeamos el puerto. Voy a seleccionar Data Module para que sea más transparente el arrastrar los componentes de conexión de base. Y vamos a seleccionar
una ruta. Salvemos todo. Ok. Salvado el proyecto, vamos a ubicarnos en Server Method Unit, la unidad donde están los métodos remotos, y vamos a arrastrar country. En este caso, vamos a arrastrar countries. Ok, vamos a crear un método nuevo. Vamos a incluir una unidad para el soporte de JSON. Ok, y vamos a crear un método nuevo. Bien, implementemos el método. Ok, vamos a ayudarnos aquí que tenemos el código que hace el trabajo. Bien. Compilemos el servidor. Ok, nos faltaría para trabajar los Smart Pointer Memory. Bien, ejecutamos el servidor. Data snap res get country. Ok, como notarán aquí hay un result. Ok, entonces el resultado de ese JSON array está contenido en un result. Vamos a colocarlo más estándar. ¿Cómo lo colocamos más estándar? Lo colocamos en el web módulo unit y lo vamos a colocar en forma result. Y en forma result vamos a escribir esto que tenemos aquí. Ejecuto el server nuevamente. Veamos ahora el resultado. Ok, ahora es un array JSON que no tiene ese particular agregado de array que coloca por defecto la plataforma de DataStab REST de Embarcadero. Bien, creemos el cliente. Ejecutemos el servidor y dejémoslo ejecutando. Ok, creemos el cliente. Vamos a adicionar un BCL for application. Salvemos. Developer. Cliente. Ok, vamos a colocar REST client, un REST request,
un response, data adapter, un main table. Vamos a empezar a organizar los componentes que pusimos. REST client, REST request, REST response, REST response dataset adapter y un fd main table. Vamos a empezar a asociar los componentes. Ok. Este lo asociamos a el response. Ok. Veamos el REST client. El REST client tiene una base URL. La tenemos aquí. Ok. Data snap REST test server method 1. Ok. El request en la propiedad resources tiene get countries. Ok, si le damos a este tipo de ejecutar y si le damos al response, el response tiene el contenido. Muy fácil. Ok. Bien. Bien, entonces vamos a colocar un dbGrid. Ese dbGrid lo vamos a asociar. Vamos a colocar un botón que va a solicitar los datos y vamos a colocar un data source. Ese data source lo asociamos al fmd table y el dbGrid lo asociamos al data source. Ok. Bien. Vamos a el botón Get Countries. Le damos doble clic al botón. REST request execute fmd main table. Ok, ejecutamos el cliente, verificamos. Ok, ahí están los datos perfectamente obtenidos a través del servidor REST. Tenemos entonces un demo funcional de cómo invocar un data snap REST hecho con C++ Builder con un cliente hecho en C++ Builder. Sencillo. Finalizados los demos para Windows, vamos a continuar con los demos multiplataforma. Entre ellos tenemos una aplicación desktop que utiliza una base de datos multiplataforma PostgreSQL. Hay muchos escritos en blogs de desarrolladores tratando de utilizar esta base de datos. Una aplicación móvil, Android e iOS, teniendo acceso a una base de datos SQLite. Y una aplicación cliente de estos móviles para acceso a servidores DataSnap REST. Ok, ahora vamos a hacer aplicación multiplataforma. Seleccionamos C++ Builder, Multi-Device Application y vamos a hacer una aplicación en blanco. Esta aplicación le vamos a colocar un toolbar y le vamos a colocar un string grid. El string grid lo vamos a alinear al área cliente. En el toolbar vamos a colocar un speak button. Este speed button obtener datos y lo vamos a alinear al lado derecho. Alineado al lado derecho. Ok, vamos a colocar también una etiqueta. Esta etiqueta la vamos a alinear
al contenido y la alineación del texto le vamos a colocar centrado y vamos a colocarle listado de empleados. Ok, vamos a salvar nuestro proyecto. Y tenemos salvada nuestra aplicación. El proyecto lo vamos a llamar primero. Ok, vamos a colocar los elementos de conexión. Y este elemento de conexión lo vamos a asociar al drive de PostgreSQL. Configuramos sus propiedades, base de datos, usuario, contraseña. Hacemos la prueba y efectivamente se conecta. Voy a colocar un fdaemon table. No, vamos a utilizar un query mejor. Coloco un fdQuery. Y hago la consulta. La consulta, la esquema public, base de datos employee, ejecuta. Y vemos, ahí están los datos conectados al servidor Postgre. Coloquémonos en la conexión. Login prompt, desactivo. Ok, ahora utilizando Lightbyte Designer vamos a asociar estos elementos. Vamos a activar la conexión de manera tal de ver los datos de los campos. Voy a asociar al string grep y ahí lo tengo configurado. Lo siguiente que voy a hacer es que vamos a colocar un componente by navigator y lo vamos a colocar en la parte inferior de la ventana. Sería bottom. Y a este también lo vamos a asociar al query. Ejecuto la aplicación y tengo la conexión a la base de datos. Vamos a colocarle lógica a ese botón. Vamos a colocarnos en el componente de consulta, desactivamos el evento clic del botón. Hacemos una validación. Ejecutamos. Tenemos los datos. Ok. Vamos a colocarle estilo también a nuestra aplicación sencillita, ¿no? Ese stylebook lo asociamos al formulario. Estamos en Windows, doble clic. Vamos a buscar un estilo para nuestra aplicación Windows. Selecciono Blend
y ejecuto mi aplicación. Obtener datos, allí están los datos perfectamente. Ok, ahora esta aplicación la vamos a ejecutar en macOS. Seleccionamos macOS, vamos a cambiarnos aquí a macOS y vamos a darle Style Lookup y vamos a buscar un estilo para macOS. Ok, para tener acceso tengo que colocar un componente nuevo, fd pgDriverLink. Este driver link, ¿qué es lo que me permite este driver link? Colocar la ruta donde se encuentran los drivers en macOS. En macOS el puerto es el 5432, lo cambio. Ahora ejecutamos la aplicación en macOS. Aquí tenemos la aplicación ejecutándose, obtener datos, y ahí están los datos perfectamente traídos también de una base de datos Postgre que se encuentra instalada en macOS. Continuando con los demos multiplataforma, vamos a hacer una aplicación que extraiga información de SQLite para iOS y para Android. Multi-Device Application. Vamos a seleccionar Android. Toolbar. Vamos a colocar un list view. Ok. Ese list view lo vamos a poner del lado del cliente. Y el toolbar vamos a poner un speak button. Ese speak button lo vamos a alinear al lado derecho. Y vamos a colocar botón refresh. Salvemos toda nuestra aplicación. Okay, y vamos a salvar el proyecto también. Ok. Vamos a colocar un fd connection, el cual vamos a asociar al driver SQLite. Vamos a buscar la base de datos que las tenemos aquí en ruta. Ok, perfecto. Vamos a ponerle read and write y vamos a ponerlo normal. Ok, tenemos un list view que tiene una apariencia y vamos a poner la opción del detalle a la derecha. Vamos a colocar un fd query, este fd query y ahí tenemos los datos de provider. Ok, colocarlos aquí y quitar el login prompt. Vamos a activar la tabla.
Ok, utilizando Lightbinder Designer vamos a asociar. Ok, y vamos a asociar, por ejemplo, el nombre al texto y vamos a asociar el ID al detalle. Ok, lo tenemos. Yo ejecuto esta aplicación en Windows y básicamente la aplicación está allí perfectamente ejecutándose. Ahora bien, lo colocamos en FD Connection y vamos a colocarnos en eventos y vamos a buscar el evento llamado Before Connect. Ok, en este evento vamos a configurar, vamos a incluir una unidad system.utils.hpp y vamos a configurar aquí la ruta de FD Connection. Ok, vamos a colocar entonces si está definida la plataforma iOS o está definida la plataforma Android. Él va a buscar la información de esta forma antes de ejecutarse. Ok, ahora vamos a seleccionar la plataforma Android. Ok, tenemos el teléfono, lo estamos viendo. Muy bien. Developer. Una parte importante es el tema del deployment. Esa base de datos tiene que hacerse el deployment, ¿verdad? Vamos a deployment, seleccionamos Android y vamos a adicionar. Adicionamos el archivo. ¿Dónde debe quedar ese archivo? Ese archivo que tenemos allí, que en nuestro caso es la base de datos, debe quedar en OK. Hagamos el ejercicio para verificar si efectivamente la aplicación hace el deployment perfectamente. Vamos a ejecutar. OK. Tipaz es ambiguo. Ejecutamos. Before es antes, ¿verdad? Luego del proceso de compilación, la aplicación se va a ejecutar en el dispositivo. Aquí ven la aplicación ejecutándose perfectamente. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para iOS. Vamos a seleccionar iOS. Ahí está el celular. Para iOS hay unos detalles que considerar. El primer detalle que tenemos que considerar para iOS es que para que él funcione necesariamente tiene que haber un certificado. Entonces vámonos a la información. OK. Y ahora sí está perfecto. OK.
Para este caso tenemos que irnos igual al deployment. Vamos a adicionar también la base de datos, pero ahora hay que colocar una ruta distinta. La ruta donde va a ir la base de datos es startup document. Ok, y ejecutamos. Ok, allí vemos la aplicación en iOS. Aplicación compilada en C++ Builder, completamente compatible con ambas plataformas móviles, Apple y Android. Luego de la presentación de por qué usar C++ Builder, ya vimos todos los elementos de productividad que te permiten o que le permiten al desarrollador de C++ lograr ser muy productivo para desarrollar aplicaciones multiplataforma. Windows 32, 64 bits, Mac OS, Android y iPhone o iOS. Okay, le dejo mis contactos. Ahora entramos al ciclo de preguntas y respuestas.